¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen aquí en las charlas con Luis Guillermo Hernández todos los domingos. Siempre es un gustazo recibir a mi querido amigo Luis. ¿Cómo estás? Yo, Jesús, muy buenas tardes, noches, días a todos este domingo. Les mando un saludo, un abrazo a tu audiencia, por supuesto, y a la gente que deja sus opiniones, sus mensajes en los videos de este canal, que ya he leído, por cierto, algunos regaños, algunos apoyos, algunas sugerencias. Todo lo tomamos en cuenta, mi querido Jesús. Excelente, querido. Así es, ya sabes cómo es la comunidad, es lo importante. Siempre les digo, interactúen, díganos, coméntenos y todo en este canal siempre es importante opinar. Oye, a ver, este año tenemos, mi querido Luis, yo la defino como la elección más importante de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque vamos literal a reestructurar a un nuevo poder, vamos a darle rostro a un nuevo poder que es el poder judicial, que forma parte de la toma de decisiones de este país y que realmente nunca fue independiente ni del poder político ni del poder económico. Sí, tuvo sus episodios, tuvo ahí sus personajes, pero en realidad siempre estuvo sometido por el interés de ambos poderes. Y tú has hecho un trabajo, si me lo permites, excepcional, porque yo coincido mucho en ese punto contigo y con la gente. Es necesario saber quiénes están ahí, quiénes son las personas que están aspirando, quiénes son las personas que se tratan de colar literalmente. Porque sí, todos conocemos a César Gutiérrez, a Isaac Tepaz, a Federico Anaya, a cada uno de ellos que conocemos sus trayectorias, conocemos sus puntos de vista, pero hay muchos otros que de repente aparecen de la nada, se venden como si fueran outsiders, se venden como si fueran nuevos en todo este negocio y pues resulta que tú le estás rascando y te topas que ya hay uno por el de Televisa y hay otro del Estado de México y hay uno por todos lados, oye. Sí, yo creo que lo he dicho estos días con con mucha insistencia, querido Jesús. La elección del 1 de junio, la elección que va a renovar una parte muy importante del Poder Judicial, es muy compleja, principalmente porque tiene una cuantía verdaderamente impresionante de puestos a elección y también de candidatas y candidatos a esas posiciones. Estamos hablando de más de 800 cargos, jueces, digamos, distritales, jueces locales, magistrados de tribunales de circuito, tribunales administrativos, los tribunales de honor, esta nueva figura del tribunal de disciplina y ministros de la corte. Entonces, estamos hablando de un universo inmenso que nos obliga, por la cantidad de candidatos, más de 4,000, creo Jesús, más de 4,000 candidatas y candidatos a estos 800 y tantos puestos de elección popular, nos obliga, pues, a poner el foco hasta donde podamos en lo que hay, en quienes están compitiendo, en quienes están buscando esta circunstancia de quedarse con estas posiciones. Y yo me he centrado, porque no tengo capacidad ni operativa, ni de equipo, ni técnica, ni de ninguna otra índole para más, me he centrado en las candidaturas a ministros y ministras de la Corte, intentando, pues, identificar, pues, quiénes son, qué perfiles aspiran, qué hilos pueden tener detrás, qué corrientes, qué grupos, qué poderes los posicionan como candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me he encontrado, amigo, me he encontrado unas joyas verdaderamente impresionantes que yo, insisto, no puedes por ley decir no voten por no puedes hacer estas campañas negras, pero sí le puedes decir a la gente, ojo, tenemos aquí como candidata a la ex procuradora de Felipe Calderón, Marisela, Marisela Morales. Es una mujer que antes que aspirar a una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le tiene que explicar al país su silencio, un silencio ominoso, un silencio brutal alrededor de lo que supo o no supo de Genaro García Luna. Es decir,
una candidata para empezar a desmenuzar estas historias, mi querido Jesús, Ujú. que pues que le debe a México muchas explicaciones. Supo en lo que estaba metido Genaro García Luna. Si lo supo, ¿por qué no actuó? No lo supo, ¿por qué no lo supo si era la Procuradora General de la República? Lo supo y se lo dijo a Felipe Calderón. Pues, ¿qué pasó? No lo supo o no se lo dijo a Felipe Calderón. Igual, ¿qué pasó? Es decir, respuestas que nos tienen que explicar lo que pasó en México y sigue pasando todavía antes de que esta mujer aspire a un nuevo cargo de elección popular. Ese tipo de perfiles, mi querido Jesús, hay que identificarlos, hay que señalarlos, hay que decirle a la gente, oiga, esta señora se quiere colar como ministro de la Corte y le debe a usted una cantidad ingente de explicaciones. Sí, como bien dices, en el caso concreto de Marisela Morales, te soy honesto, a mí me sorprende el nivel, y lo digo abiertamente, de cinismo de esta mujer. O sea, porque no es un perfil bajo, o sea, es una persona fácilmente identificable que tiene en su haber, como bien lo señalas, muchos cadáveres en el closet y que con solo un googleo, en pocas palabras, descubres quién es Marisela Morales, descubres los pendientes de Marisela Morales, descubres la forma de actuar de Marisela Morales, parte de este grupo que fue heredado incluso del propio Rafael Maceo de la Concha, otro personaje que en algún momento tendríamos que empezar a exigirle cuentas por lo que hizo con Fox, que incluso recuerdo que su pareja, su esposa, también estaba en la lista de aspirantes en un momento dado a acceder al Poder Judicial nuevamente. Y que ahí es donde dices, o sea, no es posible creer que una persona que es vinculada a ese tipo de grupos de poder va a tener una independencia. Es una persona que va a responder a esos grupos de poder, es una persona que va a buscar beneficiar a esos grupos de poder, que va a buscar de una u otra manera que esos grupos de poder tengan influencia en el ámbito judicial nuevamente. Diego Fernández Ceballos se caracterizó siempre por ser ese ruin sátrapa líder de este grupo de abogados panistas que hicieron y deshicieron durante la época tanto foxista como, bueno, de Salinista, Cedillo, Fox, Calderón, ya con Peña menos, pero siempre fue ese líder, ese personaje. Y de ahí derraman todos estos sujetos y sujetas, quienes no tienen ningún tipo de respeto realmente por la ley, que ven a la ley como una forma de hacer negocio, que ven a la ley como una manera de hincharse los bolsillos y que sin duda alguna representarían una de las grandes traiciones a este mismo formato. Yo recuerdo que decía Gil Suart que desafortunadamente Gil Suart no llegó porque me hubiera encantado ver cómo la gente lo iba a patear, ¿no? No le iban a votar por él. Pero decía algo Gil Suar que a mí me llamó mucho la atención. Es que quieren puros perfiles de la 4T. No, lo que no queremos son perfiles como el tuyo. Lo que no queremos son perfiles como el de Marisela Morales y como los otros que nos platicas, porque son perfiles que ya han demostrado que le han hecho mucho daño a este país desde ese ámbito, como es la Fiscalía, bueno, ahora Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, y que sin embargo siguen dando esa lucha, siguen peleando porque hay muchos intereses detrás que no se van a quedar quietos porque el Poder Judicial es clave para su propio funcionamiento. Totalmente, mira, hay un perfil que di a conocer hace unos días, un par de semanas creo, y que incluso me redituó una amenaza bastante interesante. Un candidato muy joven, Mauricio Flores Castro se llama, Ujú, es un aspirante a ministro de la Corte, tiene 42 años, 40 años, es ujú, muy chavo, pero tiene un perfil absolutamente oscuro, porque fue abogado, bueno, obviamente abogado corporativo, privado, fue abogado nada más y nada menos que de Collado, Juan Collado, ok, el abogado de Carlos Salinas de Gortari, era integrante del equipo defensor de Juan Collado. Le inventó este cuate Mauricio Flores Castro, aspirante a ministro, fue el que le inventó a Collado este rollo de que estaba enfermo, que como estaba malito, ay, estoy muy malito, pónganlo por favor en su casa para que disfrute de una prisión domiciliaria porque está muy enfermo, y etcétera. Es un sujeto que a pesar de su juventud tiene una carga brutal de compromisos con las élites. Yo le llamé prácticamente
el ministro de las oligarquías, porque no tiene en su trayectoria ningún trabajo lejos de los grupos de poder. Te voy a dar unos nombres nomás para que le vayas midiendo el agua a los camotes. Échale. Emilio Lozoya Austin, el propio, el propio Rafael Moreno Valle, el ex gobernador poblano que murió en un accidente, Juan Collado, por supuesto, Alonso Ancira, el responsable de este asunto de Altos Hornos, etcétera. Sí, son sus clientes, los clientes de Mauricio Flores Castro, quien pretende ser ministro de la Corte. Yo me pregunto, le pregunté a mi audiencia y te lo pregunto a ti y a la gente que amablemente nos escucha en tu espacio. ¿Ustedes creen que Mauricio Flores Castro, de llegar a ser ministro de la Corte, va a defender los intereses del pueblo? ¿Se ha estado 10, 15 años ligado a los grupos corporativos? Pues no. Que no. Sí, no. Es imposible que lo que intente hacerlo, es imposible que intente, porque no está ni siquiera en su ADN, no está ni siquiera en su foja de interés. Ahorita, como dices, hasta amenazas. ¿Por qué? Porque realmente les pega mucho, les duele mucho cuando se da a conocer su verdadero yo. Porque además, ¿estás de acuerdo que los abogados, esos abogados tan fundamentales, tan claves para poder manejar el poder, desde sus diferentes aristas, siempre se mantienen así, lejos, en el lado oscuro, los reflectores casi no se les dan, precisamente para que puedan hacer y deshacer, para que puedan acercarse a jueces, a ministros, a magistrados, a funcionarios, para que puedan hablar precisamente a favor de tales personajes y esto les dé la ventaja en muchas ocasiones que nadie los conoce y que nos vayamos siempre contra la figura central, como es obvio, te tienes que ir siempre con el crítica que Collado, que Emilio Lozoya, pero cuando quedas pensando es como con los narcos, te quedas pensando y dices, bueno, ¿y quiénes son los que los están defendiendo? ¿Cuáles son los perfiles de las personas que los están defendiendo? Y te topas, por supuesto, con gente que tiene una trayectoria bastante, pero bastante oscura, que además de todo ha fincado su carrera, ha fincado su trayectoria con base en la trampa, con base en el cochupo, con base en el engaño. Le rascas y descubres que hay mucha gente que se ha dedicado literal a saquear el país, ¿no? Decíamos hace un momento el caso de Fernández Ceballos, el caso de Santiago Krill, el caso de Sponda, el caso de Gómez Montt, o sea, que respaldan empresas incluso que sacan recursos naturales de México y este tipo de personajes, pues literal, porque estás hablando de funcionarios, estás hablando de abogados, quienes, el caso de Collado, un tipo que movió todo lo que tenía que moverle a la mafia del poder, esa Sí. mafia del poder que vaya que disfrutó el concierto, la boda y la canción de Julio Iglesias y después anduvo corriendo espavorita por muchos lados, pero que aparece constantemente en todas las investigaciones periodísticas cuando se habla de desvío de recursos. Y sin embargo, Collado era el hombre que movía aquí, que compraba acá, que quitaba acá. Entonces, y sin ningún tipo de reparo, sabiendo el desvío que se estaba presentando. Entonces, imagínate qué honorabilidad o qué autoridad moral puede tener un sujeto que defienda a Collado, o sea, que defiende a Emilio a Lozoya. Ojo, yo estoy de acuerdo, todos merecemos una defensa, es un hecho innegable, pero también es cierto que por ética hay cosas que dices, este es culpable, o sea, este es culpable, ¿cómo voy a estar yo defendiendo después del daño que de una manera u otra le hizo al país? Fíjate, querido Jesús, hay un perfil. Creo que hasta el momento, hasta este fin de semana, de la última semana de marzo, hay un perfil que he presentado y que me parece el más grave, el más delicado y, y personalmente creo que el más peligroso en caso de que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro. Es un juez, el juez Gabriel Regis García López, un juez administrativo especializado en materia administrativa que ocupó la titularidad del juzgado 16 de distrito aquí en Ciudad de México. Este juez, Gabriel Regis, quiere ser ministro de la Corte. Y hace apenas una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera lo denunció públicamente por haberle concedido el amparo más demencial que se haya concedido en la historia del derecho mexicano. Le concedió un amparo, ni nada más ni nada menos
que a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, para que pudiera burlar las leyes relacionadas con las instituciones bancarias, el secreto bancario y el secreto fiduciario de los bancos, para que la unidad de inteligencia financiera no pueda utilizar la información financiera de este empresario para procesos ni investigaciones ni nada. Pero el amparo que le concedió este cuate Gabriel Regis, aspirante a ministro al dueño de TV Azteca, es un amparo perpetuo. Le da inmunidad para siempre. O sea, hasta el fin de los tiempos. La Unidad de Inteligencia Financiera publicó un comunicado durísimo en el que señala que este juez prácticamente colocó a Ricardo Salinas Pliego en la condición de individuo excepcional, el único individuo entre 135 millones de mexicanos que está al margen de la ley. Imagínate nomás la cantidad de intereses, de compromisos, de cosas oscuras que tiene detrás un juez que concede este tipo de amparos y a quien la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda identifica como un juez absolutamente descolocado, absolutamente ajeno a cualquier estructura normal del derecho en México. O sea, yo no quiero ni pensar si llega a ser ministro, este cuate Gabriel Regis, de lo que sería capaz de hacer con el poder de transformar, el poder de decidir, el poder de analizar la ley, la constitución en nuestro país. Es una circunstancia, yo por eso le digo a la gente que, bueno, pues ellos tomen la decisión de por quién votar, pero tenemos que decirles, ojo, esta gente, estos intereses, estos grupos intentan colarse en la elección del próximo 1 de junio. Fíjate, ahorita que mencionas este caso de este señor, cuando yo leí esa nota, Luis, me sorprendí mucho. O sea, me sorprendí mucho cuando empecé a leer todo lo que le había otorgado, ¿no? O sea, todo lo que le iba otorgando, decías, pues es un pase directo a la impunidad, es un pase directo a que este empresario que no quiere pagar impuestos, que no quiere pagar, ¿por qué? Porque no quiere, punto. O sea, él puede argumentar como lo ha hecho, que es una cuestión de que lo están extorsionando, que es una cuestión que lo están, que se está manejando de manera errónea la información, que el SAT está detrás de él. Lo cierto es que no quiere pagar porque la ley no le gusta, punto. O sea, a él no le gusta. No es la primera vez que se niega a pagar impuestos, no es la primera vez que se niega a respetar la ley. Es un comportamiento que él tiene regularmente. Le encanta no pagar, le encanta que la ley no se aplique a sí mismo porque eso considera, lo rebaja a un ciudadano común y corriente y él no es un ciudadano común y corriente según su propia creencia y sus propias visiones. Entonces, dices, un personaje de este tipo al que tú proteges, de una u otra manera, que utilizas y manipulas la ley para protegerlo, para socavar el interés público, para socavar los derechos de las mayorías. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el pago de impuestos nos corresponde a todos y es responsabilidad de todos. Salinas Pliego no tiene por qué ser condonado, por mucho que él diga u otro empresario, es que yo genero trabajos, bueno, pues es tu obligación. Tú generas ese trabajo porque lo necesitas, maestro, no es de gratis, o sea, necesitas esas plazas laborales para ganar dinero, o sea, no nos estás haciendo un favor a nadie al hacerlo. Entonces, pero todos los demás tenemos que pagarlo, como él. Y cuando un juez interpreta que este hombre no tiene por qué pagar, o sea, este hombre no lo tiene que hacer, punto, estás hablando de un juez que al más puro estilo de Luis María Aguilar, pues está sometido completamente a los designios del poder económico, está sometido a la figura de un tipo que aparte de todo se la pasa violentando las leyes por todos lados, se la pasa queriendo censurar a todo el mundo, se la pasa agrediendo a todo el mundo a través de sus cuentas y sus plataformas, se la pasa mintiendo a través de su cadena de televisión porque él es el que dicta la regla y lo ha dicho, no soy yo, él lo ha dicho. Entonces te estábamos hablando de que estás amparando a la peor representación de un empresario, de un ciudadano y de alguien que no le interesa a tu país. Entonces, imagínate este tipo en la Suprema Corte de Justicia. No, bueno, no quiero imaginar lo que el sujeto estaría repartiendo y lo que convertiría literal en una versión
4.0 de Norma Piña y Luis María Aguilar, una especie de simbiosis, oye. El asunto aquí, como bien lo comentas, me parece que es no el hecho de que Salinas Pliego pretenda sentirse superior o pretenda sentirse ajeno a las leyes mexicanas. Eso es lo de menos. Él puede hacer lo que se le pegue su regalada gana Mm. con sus inquietudes. El problema es que hay jueces que se lo permiten. Exacto. Hay jueces que le ponen el marco legal a sus pies como un tapete para que lo pisotee. Y ese tipo de jueces, como este tal Gabriel Regis, que ahora quiere ser ministro, son precisamente el tipo de jueces, el tipo de juzgadores por los cuales era urgente y sigue siendo urgente transformar al Poder Judicial. Porque son jueces, magistrados, ministros que se arrodillan ante el poder económico, que claudican de su función, que traicionan su misión social, su función social, su objetivo social, y simple y sencillamente se rinden ante el valor del dinero. Yo no tengo ningún elemento de prueba para señalar que Gabriel Regis le cobró una lana a Salinas Pliego por hacerle este favor de ponerlo pues al margen de las leyes con su amparo. Yo no tengo ningún elemento de prueba para decir que es corrupto el juez Gabriel Regis, pero sí tengo un elemento fundamental de evidencia, que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señaló que el amparo que le concedió Gabriel Regis a Ricardo Salinas Pliego es de una gravedad tal que podría otorgar inmunidad financiera perpetua a un individuo y con ello debilitar, así lo dijo la UIF, debilitar la lucha de México contra los delitos financieros. Si un juez es capaz de poner ese escenario jurídico con un amparo, evidentemente estamos ante un juez que ha traicionado sus postulados, que ha traicionado sus objetivos y que ha traicionado sus metas. Y como este hombre, pues hay muchos. Lo que tratamos de hacer es de sacarlos, no de posicionarlos en los espacios de poder del ámbito judicial. Sí, que la gente sepa quiénes son. Eso es fundamental. Yo por eso reconozco mucho el trabajo que estás haciendo, Luis, porque como bien dices, no tiene las herramientas que te pudieran permitir llegar mucho más allá, pero con lo que estás aportando es muchísimo, querido. Te lo digo muy en serio y te lo reconozco, porque hay mucha falta de información, porque la gente está deseosa de que se les diga por quién no. Yo en varios de los programas, perdón que utilice el yo-yo, pero en varios de los programas de los en vivos, cuando tocamos ese tema, la cantidad de mensajes que llegan de la audiencia, de la comunidad, de que, bueno, quiénes no, o sea, de quiénes más están. Sí, ya ubicamos a Raimundo Espinosa, ya ubicamos a César, ya ubicamos a Federico, ya ubicamos a Isaac, ya ubicamos a Lenia, ya ubicamos a Esquivel, ya ubicamos a Loreto, o sea, ya tenemos a varios ahí, hasta en cierto punto, pero queremos saber por quién no. Recuerdo mucho, fíjate, a una integrante de la comunidad que me mandó incluso un correo y me decía, yo prefiero que me digan, don Jesús, quiénes no, porque de esa manera, por lo menos, al momento que yo ya los vea, voy a poder rechazarlos, dice, voy a poder hacerlos a un lado y voy a poder entonces enfocarme literalmente en lo que es lo importante. Dice, porque ese es el gran tema. Estas personas se meten como la humedad y empiezan a venderte que son la solución, que son importantes, porque además de todo, tienen un léxico muy particular, lo tienen muy, muy, muy ensayado, tienen un léxico y una presencia muy vendible, porque está el caso, tú lo denunciaste también de Televisa, está el caso, por supuesto, de otros que han aparecido por Alicia, ahí. O sea, Doralicia Martínez, que do- se llama, que fue es la consejera jurídica, es integrante del equipo jurídico de Televisa y va a ser, bueno, quiere ser ministra de la Corte, ¿no? Pues imagínate, ¿a quién va a responder? ¿A Azcárraga o al pueblo de México? Es muy claro, ¿no? claro, porque a final de cuentas a ella Azcárraga la ha pagado todos estos años, Azcárraga la puso ahí. Claro, O sea, claro. no es ni siquiera, pero ahí sí voy a entrar en una especulación, sé que no es lo ideal, pero perdón, o sea.
Yo no creo que tú pertenezcas a una empresa privada que te pague bien, que tengas una posición cómoda y de repente te aparezcas en una posición en donde tú sabes que el trajín va a ser muy diferente, la presión va a ser muy diferente, la paga no va a ser igual, porque ganan más en las empresas privadas. Pues ¿a qué estás llegando? Pues llegando a defender los intereses de tu patrón. Claro, si tiene, mira, esta mujer, Doralicia Martínez Valero, que es candidata, es una de las que llegó a la boleta como candidata a ministra de la Corte. Los últimos 10 años, un poco más, 13, ha sido empleada de Emilio Azcárraga Jan en Televisa como integrante de asuntos electorales. Es una dirección corporativa del grupo Televisa. Los últimos 10 años solo ha trabajado en ese corporativo. No ha habido ningún trabajo social, comunitario, civil, ni siquiera pro bono o cualquier otra cosa que pueda suponer que ella tiene algún interés en el derecho, pues en el derecho desde la práctica jurídica pública, digamos. Pues, evidentemente, esta mujer, Doralicia Martínez, es la candidata de Emilio Azcárraga, aunque ella diga que no. La última década de su vida se ha hecho pues, millonaria con el sueldo que le paga Emilio Azcárraga. ¿A quién va a defender en la corte? ¿Al pueblo? ¿A los pobres ejidatarios? ¿A los obreros? ¿A los campesinos? Pues no, evidentemente no. Y hay que señalarlo para que la gente sepa el perfil que tiene detrás, la sombra que tiene detrás. Uno puede suponer que la gente cambie y que se arte, por ejemplo, de ganar millones en Televisa y quiera hacer pues, trabajo social o trabajo jurídico comunitario o lo que quieras. Pero eso es una telenovela y las telenovelas, la verdad, es que hace mucho que dejaron de ser interesantes. Y realistas, querido. Y realistas nunca han sido, ¿no? Es evidente, mi querido Jesús. O sea, la tarea que tenemos que dar en los próximos 3 meses, que son los 3 meses que habrá, pues las campañas de todos estos personajes, pues es señalar esos intereses que están detrás y que podrían enturbiar, en caso de llegar a a la nueva estructura del Poder Judicial, enturbiar, pues la misión que tenemos todos, principalmente nosotros los que vamos a ir a votar, las que vamos a ir a votar, cambiar radicalmente, revolucionar radicalmente al podridísimo Poder Judicial. Ahí tiene usted, amigo y amiga, las charlas con Luis Guillermo Hernández. Querido amigo, yo te agradezco como siempre, de verdad, tu presencia en esta comunidad e invito a la gente a seguirte en todas tus plataformas, oye. Muchísimas gracias, hermano. Mi canal, que está ahí, se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Ahí estamos pues, intentando hacer lo que se puede para identificar a estos personajes. Me encantaría tener un equipazo de reporteros, investigadores, pero pues no lo tengo. Y en los medios tradicionales nadie lo va a hacer. En los medios públicos menos. Así que nos toca a nosotros, aunque sea poquito, pero que signifique para que usted esté enterado y vote absolutamente con conocimiento. Hasta pronto, mi querido hermano. Un abrazo. Ahí tiene usted a Luis Guillermo Hernández y yo le reitero, vea ese trabajo que está haciendo Luis Guillermo, vale mucho, pero mucho la pena. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.